Bueno, bendigo a todas esas personas, a la hermana María Cueto, a Juan Diego Martínez, a la pastora Evelyn. Bendigo a todas las personas que se están conectando en el día de hoy. En la Iglesia Cristiana Cuadrangular tenemos 3 días de oración, jueves, viernes y sábado. ¿Y por qué? Porque la oración es el arma más poderosa del cristiano. Amén. Y por eso el diablo, Satanás, no le gusta que un cristiano ore. Porque cuando el cristiano ora, se le revelan los códigos. Cuando el cristiano ora, se da cuenta que su proceder, su conducta está mal delante de Dios. Cuando el cristiano ora, su familia no es destruida. Cuando el cristiano y la cristiana ora, el hijo sale libertado de la droga. La hija sale de la depresión. Cuando el cristiano y la cristiana ora, la esposa, el esposo se le vuelve el amor. Cuando el cristiano y la cristiana oran con fe, la salud es restablecida. Entonces el diablo, como sabe todos los beneficios de la oración, él no le gusta que el cristiano ore. Amén. Entonces vamos a leer una porción de la palabra de Dios que lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Esa iglesia que estaban perdiendo, dígalo bien, estaban perdiendo la esperanza. Estaban desanimados. Y Pablo le escribió Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Mire lo que Pablo escribe a los tesalonicenses. Él primero los felicita porque están llevando una vida que le agrada a Dios. Pero también los hermanos de tesalonicenses estaban desanimados por la persecución que en ese momento la iglesia estaba pasando. Igual como estamos viviendo hoy en día. Que el sistema está oprimiendo y está queriendo sacar a flote esos principios que Dios ha establecido en la familia sobre todo. Están queriendo destruir las familias. Entonces Pablo escribió, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 dice, mire el consejo que da Pablo a todos esos cristianos que quizás están desanimados, que quizás están experimentando una enfermedad. Usted sabe que la enfermedad tiene varios propósitos. Y uno de los propósitos es para que el poder de Dios y el nombre de Dios sea glorificado. El propósito de pronto de la enfermedad es para que usted conozca más el poder de Dios. Usted quizás no conoce a Dios o quizás lo conoce de oídas, pero cuando Dios se manifiesta en un cuerpo que está enfermo, como ese paralítico de Betesda, como todos esos enfermos que Jesús sanó en su tiempo y que habían escuchado el poder de Dios, pero cuando experimentan el poder de Dios hay un cambio, hay una transformación, como le pasó a Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te están viendo. Entonces, todo lo que nos está pasando, querido hermano y hermana, usted que me está escuchando, amigo y amiga, todo lo que nos está pasando tiene un propósito. Y el propósito es conocer más a Dios. Llegar a ese carácter que Dios quiere en nosotros. Entonces, Pablo dice, el primer consejo que le da a Pablo a esos hermanos de los tesalonicenses que estaban pasando duras pruebas, les dice, estad siempre gozosos. Mira que estos hermanos estaban pasando diversas pruebas. Y el primer consejo que le da, dice, hermano, está siempre gozosos. Y usted me preguntará, ¿por qué, predicador? Porque es que la prueba no nos viene a destruir. La prueba nos viene a acercar más a Dios, a fortalecer nuestra fe. Imagínense si un apóstol Pablo que nunca le haya pasado nada en su ministerio, era un ministerio vacío. Una vida que no haya pasado por pruebas no es una vida que va a ser aprobada. Y gracias a Dios que Pablo pasó todas esas pruebas que pasó,
que fue el único apóstol que escribió 13 cartas, el único apóstol que subió al tercer cielo. ¿Por qué? Porque vivió esas pruebas. Y el primer consejo que le da, hermano, yo sé que ustedes están viviendo duras pruebas, pero está siempre gozoso. Porque es que tenemos un Dios que no es ajeno a nuestra necesidad, a nuestro dolor, sino que Él sabe lo que ha depositado en los corazones de nosotros. Y Él sabe, ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Yo sé que puede con la prueba que yo le he mandado. Porque Dios no nos ha mandado ninguna prueba que no pueda ser soportada. Antes de Dios mandarte la prueba, te manda la fe necesaria para superar esa prueba. Amén. Diga amén ahí en los comentarios si usted está de acuerdo conmigo. Antes de que Dios lo prueba a usted, Dios le manda la fe necesaria para superar esa prueba. Dios te manda las herramientas. Y una de las herramientas más poderosas para superar cualquier enfermedad, para superar cualquier dificultad en el matrimonio, para superar que ese hijo o esa hija salga de las drogas, para superar las finanzas, para superar cualquier problema, una de las armas más poderosas es la oración. Entonces Pablo dice, yo sé que ustedes están pasando diversas pruebas, pero estén gozosos. En pocas palabras, estén en paz, porque Dios sabe su final, Dios sabe el propósito por el cual permitió esa prueba, y Dios sabe que ustedes van a salir en victoria de esa prueba. Y lo segundo, el segundo consejo que le da, y es el más poderoso, dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. La Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. Porque este es el arma, óigalo bien, usted amigo y amiga que me está escuchando. Este es el arma que debilita las fuerzas espirituales del enemigo. Este es el arma que debilita a los demonios. Este es el arma que debilita todas las acechanzas del diablo. Este es el arma más poderosa que debilita toda brujería en contra de tu familia, la oración. Este es el arma que nos acerca más a Dios. Este es el arma que nos da el discernimiento para saber si nuestra vida le está agradando a Dios o le está desagradando a Dios. Este es el arma que nos ayuda a restablecer nuestra salud. Mira, cuando yo tenía cáncer, yo tuve cáncer, para aquellos que no saben, una enfermedad que para el hombre es muerte. Pero como le dije, las enfermedades tienen un propósito, y esta enfermedad tenía el propósito de acercarme más a Dios y para que el nombre de Dios sea glorificado. Y usted sabe, hay un versículo que Dios siempre me puso en la mente en cada quimioterapia que me hacían. Y es, el espíritu, óigalo bien, el espíritu del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo del angustiado? En otras palabras, la actitud por la cual un hombre o una mujer de Dios entra a la prueba, la actitud por la cual un hombre o una mujer de Dios entra a la enfermedad, es la actitud que le ayudará a salir en victoria de esa enfermedad. Y así fue, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Tesalonicenses, hey, mijo, yo sé que están pasando duras pruebas. Yo lo sé porque yo lo he vivido también. Pero estar siempre gozosos. Y lo segundo es, oren y no se cansen nunca. Nunca dejen de orar. Porque este es el arma más poderosa del cristiano. La oración. Amén o no amén. Te vaya preparando esas peticiones que al final vamos a orar. A las 7:40, 7:45 vamos a dedicarle 15 minutos a la oración. Y sabemos que tenemos un Dios poderoso que hace como Él quiera. Amén. Se vaya preparando si está enfermo, si tiene alguna dificultad en su familia, si sus hijos están apartados de Dios. Tenemos un Dios poderoso, hermano, poderoso. Bendecimos a todos los hermanos que se están conectando. Entonces, Pablo exhorta a estos hermanos de Tesalonicenses, primero, que la venida del Señor está cerca.
como nos está pasando en estos tiempos. La venida de nuestro Dios ya está cerca. Todas las señales están cumplidas. Todas las profecías se han dado. Solo estamos esperando el arrebatamiento. Entonces nosotros que estamos escuchando esta palabra, Dios quiere que vivamos una vida digna que le agrade a Él. Entonces Pablo les exhorta a estos hermanos de Tesalonicenses, dice: vivan de una manera digna del reino de Cristo, el cual pronto será establecido. Le dice a los hermanos. Y usted me preguntará, ¿qué beneficios tiene la oración en la vida de una persona? Ya vamos para allá. Hay una gran similitud, un gran interrogante de esos grandes hombres de Dios, o esos hombres que tenían un gran Dios, como Elías, que Elías decía que era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Era un hombre que comía, era un hombre que sentía frío, que sentía miedo, era un hombre de carne y hueso. Pero dice que un hombre semejante a nosotros oró fervientemente creyendo. Y dice que llovió 3 días. Entonces, así como los hombres de Dios, el gran común denominador, esa era la palabra que se me estaba escapando, el gran común denominador de esos hombres que tenían un gran Dios, ¿usted sabe cuál es? La oración. El G.J. Ávila, toda esa gente que nos preceden, que ya quizás están con Cristo, era la oración. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Usted me preguntará, ¿cuáles son esos beneficios de orar? Ya vamos para allá. Santiago los describe. ¿Cuáles son esos beneficios del arma más poderosa del cristiano? Santiago, capítulo 5, versículo 13. Si lo encontró, diga amén. El hermano Luis Guillermo: no morirás, sino que vivirás y verás la gloria de Dios. Ese es para los hermanos en Cristo que están enfermos, que su enfermedad no es para muerte, su enfermedad es para que el poder de Dios se manifieste en su vida. Hermana María Álvarez, su enfermedad, o no, su enfermedad no se apropie de ella. La enfermedad que está pasando es para que el poder de Dios se glorifique en su vida. Y la enfermedad que cualquier hermano está pasando es para conocer más a Dios, para acercarnos más a Él. Vea ese proceso como esa estrategia que Dios está utilizando para que usted lo conozca, para que usted ya no viva de oídas. No, ya yo conozco de Dios, sino que usted pasa al siguiente nivel y es: yo conozco a Dios. Es muy diferente de conocer de Dios por experiencias ajenas, por lo que me han contado, por lo que yo he leído, a conocer a Dios cuando Dios actúa en un cuerpo enfermo, cuando Dios sana el cáncer, cuando Dios sana el SIDA, cuando Dios liberta a una persona endemoniada, cuando Dios restaura una familia. Es muy diferente el Dios de oída al Dios que experimentamos. Amén. La pastora dice: el secreto de la oración es orar en el secreto. No todo lo que brilla es oro, pero todo lo que ora brilla. Gloria a Dios. Usted cuando tenga un problema, y yo sé que lo tenemos, todos tenemos problemas, pero la diferencia de aquel que se hunde en el problema y de aquel que sale en victoria en el problema, ¿usted sabe cuál es? La oración. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios de la oración? ¿Que por qué me hablas tanto de la oración? Santiago lo define aquí. Saludo a mi hermana Suri. Santiago dice: por tanto, hermanos, Santiago capítulo 5, versículo 7 dice: sé paciente y orar. Ese es el subtítulo que tiene.
Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ya el Señor se está acercando, iglesia. Ten paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es un fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se alcanza con esta arma, con la oración. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Usted sabe que hay unas bendiciones retenidas en los cielos que tienen el nombre de Suri Hernández. Hay unas bendiciones retenidas en los cielos que tiene el nombre de Luis Guillermo Sarmiento Rolón. Hay una sanidad retenida en los cielos que tiene el nombre de María Álvarez. Y usted sabe esa bendición cómo se desata. Con la oración. Con la oración. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Acá vamos, dice. Santiago 5, versículo 13 dice, ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Qué es la palabra afligido? La palabra afligido es preocupado. Es sinónimo de estar triste. Algo tienes en tu corazón que no te deja ser feliz, que no te deja ser gozoso, como dice Pablo. Hey, está siempre gozoso. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? ¿Estás afligido, hermano, amigo o amiga que me estás escuchando? Dice Pablo, dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Estás alegre? Canta alabanza. Dice, ¿está alguno enfermo? Oígalo bien, entre vosotros llame a los que conocen a Dios, a los ancianos. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mire cuáles son esas instrucciones para aquellos que están enfermos, para aquellos que están afligidos, para aquellos que están alegres. Dice, haga oración. Bendecimos a la vida de Cristal Materán. Dios te bendiga, Cristal, si estás aquí en este en vivo, porque Dios tiene un propósito y Dios quiere que escuches esta palabra. Dice, la oración de fe, óigalo bien, porque hay una oración que se hace sin fe. ¿Cómo así, predicador? Hay una oración de repetidera, que el que está orando repite ya monótonamente, automáticamente. Pero hay una oración de fe, que es la que le gusta a Dios, que es la que sube al tercer cielo, que es la que hace bajar a los ángeles de allá del tercer cielo. ¿Usted se acuerda de ese siervo Daniel? Que 21 días oró y ayunó. Y dice, hey viejo Dani, por causa de tu oración y de tu ayuno yo he venido. Hay una oración que desata esa bendición y es la oración de fe. Entonces dice, la oración de fe salvará al enfermo. Dios no quiere una sanidad nada más. Dios quiere una salvación. Dios quiere ir al siguiente nivel. Entonces las enfermedades tienen el propósito de hacernos salvos delante de Él. Porque ya pasamos de conocer de Dios a conocer a Dios en persona. Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Y Él utiliza estrategias como la enfermedad para que uno se acerque a Él. Porque te aseguro que si estamos sanos, si no tenemos ninguna dificultad, es difícil que nos acerquemos a Dios. Es difícil. Entonces dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros como seres humanos, y es orar con fe de que Dios me sanará de esa enfermedad. Pero la obligación de Dios es levantarnos de esa enfermedad, de ese matrimonio fallido, de esa depresión, de esa falta de finanzas, de esa falta de economía. Pero ¿qué es lo que mueve a Dios? Es la oración con fe. ¿Y qué es la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta palabra que usted está escuchando, a usted lo llena de fe.
para decir, oye, el hermano, el predicador, me está hablando de esta arma poderosa que es la oración. Me está diciendo que la oración es el arma más poderosa de los hijos de Dios. Voy a orar por este matrimonio que está en crisis. Voy a orar por ese hombre para que conozca más a Dios. Voy a orar para que yo conozca más a Dios. Voy a orar para que se aumente el amor entre nosotros y nos ayude a seguir adelante aún con nuestras dificultades. ¿Amén o no amén? Escriba amén. Porque Dios está haciendo cosas poderosas mientras la palabra de Dios está siendo predicada. Amén. Ya vamos a orar. Vaya preparando sus peticiones porque tenemos un Dios poderoso que va a hacer algo ahora. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, óigalo, le serán perdonados. A veces es la estrategia del Señor para que usted se ponga a cuentas con Él. ¿Sabe? Nadie sabe por qué me vino a mí el cáncer. Pero a mí el cáncer me vino para yo en verdad ser un hijo de Dios. Porque antes era un falso cristiano. No conocía a Dios en real. Pero cuando ya usted conoce a Dios real, usted no peca. Porque dice que el pecado no tiene poder cuando conocemos a Dios en realidad. Porque el pecado pierde poder cuando Dios está manifestado en el corazón, en la vida de un hijo de Dios. Porque lo mueve el amor a serle fiel a ese Dios antes que el pecado. Amén. Entonces, hermano, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sea sanado. Y ahí viene lo más poderoso, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo. Esa palabra eficaz es interesante. Usted me preguntará por qué. Porque como le digo, el que nos ayuda a orar es el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que hay algunos que oran de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a lo que les falta, de acuerdo a lo que están viviendo. Pero dice, orad como conviene. Y ahí es que entra el Espíritu Santo a nuestra vida y nos ayuda a orar como Dios quiere que nosotros oremos. Orar por fe, orar por acercarnos más a Dios, orar por discernimiento espiritual y buscando el reino de Dios. Óigalo bien que aquí está lo interesante. Dice, buscando más a Dios, lo demás que a usted le está haciendo falta será añadido por causa de su búsqueda hacia Dios. Esas son añadiduras y por eso dice que la oración eficaz del justo, la oración que le agrada a Dios, esa oración que va dirigida por el Espíritu Santo, esa oración que le pone en su corazón, en su alma, las necesidades del hermano. Señor, dale fortaleza a mi hermano para que supere esa prueba. Usted orando por ese hermano, a usted le viene esa fuerza, porque ya usted está sembrando. Y la palabra de Dios dice que el que siembra, recoge. Usted orando por restauración de otra familia, a usted le viene la restauración. ¿Por qué? Porque usted está buscando el reino de Dios y su justicia. Entonces las añadiduras vienen a causa de su conducta. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esa palabra eficaz, en pocas palabras, quiere decir la oración con fe. La oración con una actitud, con una vida íntegra que le agrada a Dios, puede mucho. Amén. La pastora dice, la oración te aleja del pecado. O el pecado te aleja de la oración. Pero los dos no pueden estar juntos. Tremendo. Mire, la oración es tan poderosa que debilita el pecado que usted lo está gobernando. La oración es tan poderosa que debilita la enfermedad que usted tiene. La oración es tan poderosa
que debilita el orgullo de ese marido rebelde que no quiere nada con Dios. La oración es tan poderosa que debilita el orgullo de esa mujer que no quiere nada con Dios. La oración es tan poderosa que cambia su realidad, porque nadie está negando la realidad. Es tan poderosa que cambia su realidad, que usted está viviendo a lo que Dios quiere hacer en su vida, con esa realidad que usted está experimentando. Entonces, queridos hermanos, ya todo está dicho. Ya todo está dicho. Y los desafío a orar. A orar mínimo estos 3 días que hemos concertado para orar a Dios. Y su realidad va a cambiar. Pero una oración con fe, una oración guiada por el Espíritu Santo, una oración que vea la necesidad del prójimo antes que la nuestra. Una oración que ore por esa persona que está afligida, que está deprimida, antes que nuestra necesidad. Porque Dios sabe la necesidad que usted está pasando. Entonces Dios quiere que entendamos en este día de hoy, es que antes de ver tu necesidad, veas la necesidad de tu hermano. Eso es amor. Orar por tu enemigo es amor. Y la fuerza que a ti te da para tú amar a aquellos que te están persiguiendo. Amar no es hacer amistad con tu enemigo. Eso no es amar. Amar es desearle el bien a él. Que yo sé que nuestra carnalidad no lo va a permitir, porque ese tipo me hizo daño. Esa señora me hizo daño. Pero ahí es que entra el poder de la oración, que debilita nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra falta de perdón, y nos ayuda a amar a esa persona. Y amando a esa persona, oramos por esa persona. Señor, sé tú revelándote en su vida. Sé tú ayudándole, Señor, a que te conozca. Y orando por esa persona, a usted le viene bendiciones. Usted desata las llaves de los cielos, porque usted está aplicando lo que dice la Biblia. Dice que la palabra de Dios no puede ser burlada. Todo lo que el hombre, óigalo bien, todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Entonces, el desafío, usted que me está escuchando, vaya preparando su petición. El desafío es orar estos 3 días con fe de que su situación, su realidad va a cambiar. De que usted no se va a quedar en el estado que está, sino que Dios va a utilizar esa estrategia, ese problema que usted tiene, para que usted se acerque más a Él, para que usted cambie su manera de vida, para que usted cambie su manera de proceder con Él. Y cuando Dios le haga el milagro, porque se lo va a hacer si usted ora con fe, viva una vida íntegra delante de Dios. Que ese problema no haya sido en vano, que ese cáncer no haya sido en vano. Porque soldado, hijo e hija de Dios, que no aprenda de ese proceso que le está viviendo, se lo repiten. Y las oportunidades de Dios tienen un tiempo, hermano. Entonces, ahora es el tiempo de que usted conozca más a Dios, de que usted se acerque a Dios, de que usted se meta con Dios. Ahora es el tiempo de que usted muestre ese cristiano y esa cristiana que siempre es juez, pero que de pronto actualmente no es. Usted, amigo y amiga que me está escuchando, usted no vino a este en vivo por casualidad. Dios te está llamando en este tiempo y está utilizando esa dificultad que usted está pasando en su familia para que usted lo busque en oración. El pecado te acerca, te aleja de Dios, pero la oración, óigalo bien, la oración te acerca más a Él. Entonces vamos a orar por esas peticiones. Vaya poniendo las peticiones ahí y vamos a orar. Vamos a orar con fe, porque dice que la oración con fe, la oración eficaz puede mucho. Si usted está enfermo, si usted
tiene una dificultad familiar, póngala ahí que vamos a estar orando con fe y yo sé que Dios va a actuar, amén.